Diga, Chila, no hay clase dicho que qué fácil es hacernos al igual que las gentes. Y en lo que toca las costumbres de un pueblo y de otro no hace no le hace, porque si alguno deja de ser mexicano por hacerse americano, pues da la misma, mexicano y americano. Pero el que deja de hacerse hijo de Dios para hacerse hijo del mundo, ahí sí está feo. Ahí está feo. Y entonces decía, ¿verdad? Entonces decía que, ¿dónde íbamos? Bueno, estaba diciendo de lo que sucedió ahí en Samaria, en el sitio, ¿verdad? Y ahí da razón de que se cumplió una vez más esa horrible maldición. Fíjense, las mujeres esperando que naciera su baby. Oigan, hermanas, ¿no está macabro esto? Fíjense, estoy diciéndome las madres. Aquí hay madres, muchas madres que su gozo ha sido, sean viejas o jóvenes, pero está en su memoria, ahí está la mía. Ya es una bisabuela ahora, pero pensar en que su niño que nació, no desear, no estar esperando que nazca para mecerlo en sus brazos y darle pecho, sino para coserlo y comérselo. Está macabro eso, está horrible. Y esa maldición se cumplió en Samaria, lo dice acá en el Antiguo Testamento, pero en la ciudad de Jerusalén ya no está el testimonio escrito aquí. Cuando fue sitiada en el año 70, en el año 67, los ejércitos romanos sitiaron la ciudad, la rodearon, y para rodear una ciudad se necesitaban bastantes miles de soldados. Entonces sitiaron la ciudad, fíjense, y la rodearon por cerca de 3 años. 3 años se estuvieron ahí, y por cerca de 3 años los judíos estuvieron encerrados en la ciudad sin poder salir, porque los que salían los entregaban y hacían como los romanos querían, o sencillamente los mataban. Y la ciudad estuvo sitiada por cerca de 3 años, del 67 al año 70. Entonces los romanos volvieron otra vez a atacar la ciudad, derribaron los muros, la ciudad ya estaba debilitada, pero en ese término se volvió otra vez a cumplir la horrible maldición. Las madres se volvieron a comer a sus hijos. ¿Se acuerdan que el Señor lloró? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Dice que lloró sobre ella, aun si supieras lo que viene sobre ti. Y cuando iban las mujeres detrás del Señor, llorando, cuando iba subiendo con su cruz al Gólgota, ¿se acuerdan las palabras que le dijo a las mujeres? Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. Y al paso de los años, qué horrible maldición, se volvió otra vez a cumplir. Pero entonces la ciudad fue atacada por los romanos. Entraron los soldados y dice el historiador, les recomiendo que busquen, en la librería están los libros, en la librería nuestra están, por lo que pronto ya la vamos a tener aquí, ahí en la pura esquina, con la ayuda de Dios. Para que mis hermanos procuren leer libros que les conviene, y entre ellos de esas historias está el historiador Josefo, en español, en inglés y en español. Están esos libros, y ese historiador da razón de lo que pasó en esos días. Está tremendo lo que sucedió.
Ya cuando entraron los soldados, que abrieron el muro, abrieron puerta en la muralla y entraron los soldados, la ciudad adentro estaban debilitados, todos flacos. Fue una cosa triste adentro de la ciudad. 3 años encerrados, fíjense. Entonces, dice el historiador, fíjense, que la sangre de los muertos entre los judíos corría en las calles como arroyitos, la sangre. Los romanos se abalanzaron sobre el templo, lo destruyeron. Estaba el templo, el lugar del pueblo, luego el lugar santo. Haz de cuenta como aquí, 3 secciones: el lugar, el santuario, el lugar santísimo, el lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes de diario, y luego atrás de una cortina, como la que esperamos un día poner aquí, estaba el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo estaba precisamente el candelero, estaba el arca, el pacto, estaban los querubines, estaban las tablas escritas que Dios le dio a Moisés, estaban todos los objetos del culto judío. Entonces los romanos entraron y en el lugar santísimo no nomás sacrificaron, para violarlo, sacrificaron marranos, sino que aún en el lugar santísimo sacrificaron humanos. Y violaron el templo, y se cumplió ahí lo que ustedes han leído, que habló Daniel, y el Señor lo repitió, de la abominación espantosa. La abominación espantosa fue la violación en una forma tan asquerosa. Violaron el templo, pero no nomás lo violaron, sino que luego lo arrasaron. Lo prendieron fuego a todo y hicieron una destrucción horrible los soldados romanos, ¿verdad? Que enardecidos por el odio y por la lumbre y por la resistencia, porque los judíos no se dejaron dominar hasta que les quitaban la vida. Y entonces el arca ahí quedó, el arca del pacto y los demás objetos, ahí quedaban enterrados hasta este día, en el lugar en donde está, se le llama el cuadro del templo, Temple Square. Es una muralla que cierra la esquina para acá, para donde sale el sol. Toda la muralla grande de alrededor de la ciudad, pero la muralla grande aquí, luego hay una muralla chica que cierra un cuadro, y ahí es donde estaba el templo. Ahora ahí está esa cúpula dorada que ustedes han visto en los retratos, que es una mezquita musulmana que fue construida por un califa, o sea, uno de los jerarcas árabes en el año 11, en el siglo 11 de nuestra era. Esa no es muy antigua. Y los muros también fueron levantados otra vez, porque habían sido destruidos. Así que los muros que hay ahorita no tienen más que cerca apenas de unos 10 siglos, los muros que ahorita tiene la ciudad. Los que eran de la ciudad antigua están en la parte baja y están enterrados. Y yo se los digo porque yo los miré. En la pared de los lamentos, nomás 2 o 3 piedras, que son piedras así como del tamaño del órgano, cada piedra. Entonces 2 o 3 líneas de piedra nomás son las del templo original, y todas las demás están para abajo. La primera vez que yo fui para allá, había una sección a un lado, y entonces estaba la excavación, y se pierde el muro para abajo hasta donde llega el agua, donde sale el agua de abajo. Pero entonces el muro está mucho más de lo que se mira en las fotografías, y eso es parte del templo original. Y sobre eso se edificó entonces después el segundo, pero fue destruido ahora por los romanos. Y dije, se desapareció la ciudad, la quemaron los romanos, se violó el templo, y se cumplió lo que el Señor dijo: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se ha cumplido. Les voy a invitar que se lleven ese texto.
Lucas, todos márquenlo. Lucas